Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar revisando una vez más la aplicación sobre la predicación expuesta el día domingo. Y el texto involucrado estuvo en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, el capítulo 12, desde el versículo 14 al versículo 17. Y leemos en el nombre del Señor, dice: Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Eh, el título de esta predicación, si ustedes se acuerdan, se llamaba La meta final del creyente, ver al Señor, ¿cierto? Solamente para recordar el contexto, ¿cierto? Para introducir también el tema, los destinatarios de esta carta, ¿cierto? El autor más bien escribe a estos destinatarios que eran judíos creyentes, principalmente, pero dentro de esta comunidad de judíos creyentes, habían judíos que no eran creyentes genuinos, que tenían un convencimiento más bien intelectual, conocían algunas verdades del Evangelio, estaban incluso entusiasmados con Cristo, ¿cierto? Con algunas partes del Evangelio, estaban ahí entre medio, pero no habían venido de forma genuina en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Entonces, esta predicación la dividimos en tres puntos, y el primer punto lleva por nombre dos distintivos del creyente: la paz y la santidad. Y eso estaba en el versículo 14. Dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dijimos que el autor de Hebreos exhorta a estos creyentes, ¿cierto?, a buscar dos cosas importantes. ¿Y cuáles eran estas cosas importantes? Lo que el texto dice, ¿cierto? Estas cosas que debían ser un distintivo, un distintivo de cada creyente que va camino a ver al Señor, ¿cierto? Y el primer distintivo de los creyentes y de nosotros, ¿cierto? Obviamente, debe ser buscar la paz con todos, buscar la paz con todos, porque esta debe ser una característica de nosotros los creyentes, ¿cierto? Que vamos caminando hacia la meta para buscar al Señor. Es algo que se debe buscar de forma activa, ¿cierto? De forma intencional. No es algo pasivo, no es algo que yo debo esperar, ¿cierto? Porque si yo espero, quizá nunca se den estas condiciones, ¿cierto? Nunca hay un cambio en mi corazón, entonces yo lo que tengo que hacer es ir, buscar, procurar la paz, ¿cierto? Debemos hacerlo con todas las personas. La palabra dice buscar la paz con todos, ¿cierto? Entonces no debe haber distinción de personas en ese sentido. No es un llamado simplemente a evitar los problemas, dijimos, ¿cierto? Porque uno podría ser, como se dice por ahí, quitado de bulla, no le gusta opinar mucho, entonces no le gustan los problemas, entonces uno podría decir, sí, él es un hombre de paz. Pero a lo mejor pudiera hacer eso por cobardía o simplemente por desinterés, pero es una exhortación a participar activamente por buscar la paz, no de forma pasiva. Recordemos que el contexto en el que estaban estos hermanos era un contexto de adversidad, de hostilidad, de sufrimiento, ¿cierto? Por eso ahí también hay alguna exhortación en el mismo capítulo 12, cuando el autor de Hebreo los llama a levantar las manos caídas, ¿cierto? A que las rodillas se fortalezcan, ¿cierto? Entonces, en medio de este contexto, el autor de Hebreo les dice: busquen la paz con todo, en un contexto de adversidad. Y solo para aclarar, hermanos, cuando nosotros hablamos del autor de Hebreo, y decimos autor de Hebreo porque no, el autor aún es desconocido, ¿cierto? Los estudiosos han, han dicho que puede haber sido quizá, no sé, Pablo, o Lucas, o Bernabé, o Sila, pero la verdad que el autor es desconocido, solamente eso para el que quizás no lo sabía. Por eso cuando se habla de la carta a los hebreos, se habla del autor de los hebreos, ¿cierto? No así como cuando uno habla de Pablo. Eso es solamente para quien quizás no lo sabía. Entonces, en este contexto de adversidad, el autor de Hebreo les dice: busquen la paz con todo, ¿cierto? Porque dijimos que es muy fácil buscar la paz cuando todo está bien, cuando en mi casa hay armonía, cuando el trabajo está en paz, cuando yo no soy perseguido ni hostigado ni por mi fe,
ni por mi forma de ser. Ahí quizá es fácil buscar la paz, ¿cierto? Y quiero recordar un comentario que leímos y dice, los cristianos deberían seguir la paz con todos y en todo momento, pero esta exhortación es especialmente necesaria cuando domina la persecución, cuando algunos están apartándose de la fe y cuando los nervios están de punta. En estas ocasiones es demasiado fácil desahogar las propias frustraciones sobre los que tenemos más cerca y más nos quieren. Ahí dimos el ejemplo y aplicamos esto en torno a la familia, ¿cierto? Quizá a veces nosotros en la adversidad, en la presión, a veces tendemos a actuar de forma no pacífica con nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares. Pues yo pensaba también que cada uno de nosotros viene de un contexto familiar distinto, ¿cierto? Algunos quizá antes de conocer al Señor eran iracundos a lo mejor, explotaban muy fácilmente en su carácter. O quizá ahora en el Señor aún hay problemas de ira, ¿cierto? Luchas con la ira y que muchas veces afectan a nuestro entorno familiar, ¿cierto? En ese caso, si aún esa es nuestra lucha, nosotros debemos esforzarnos mucho más, el doble, por buscar la paz, ¿cierto? Para que esta sea una característica de nosotros, un distintivo en nuestra vida como creyentes, ¿cierto? Rogarle al Señor que también provoque ese cambio en nosotros. Justamente me acordé de un ejemplo no sé si el pastor Núñez lo daba en una de las clases, parece, hablaba un poco de la ira, ¿cierto? A veces hay personas que dicen, no, que yo no puedo contenerme, yo cuando exploto, exploto. Y decía la verdad que sí, las personas sí se pueden contener, cuando no quieren contenerse es porque no quieren. Y les daba un ejemplo, no sé, yo estoy discutiendo, supongamos, con mi esposa, y yo digo, no me puedo contener y tengo que saber discutir. Si golpea la puerta de mi casa alguien, no sé, el pastor o un hermano de la iglesia, y yo abro la puerta y veo que es hermano, yo me voy a refrenar inmediatamente. Entonces, sí, yo puedo contenerme. Muchas veces no lo hacemos porque no nos esforzamos, ¿cierto? Entonces, el llamado es a buscar esa paz con todo. También leímos Mateo capítulo 5 verso 9 donde dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿cierto? El llamado para los hijos de Dios es a buscar la paz, hermano. Si tú y yo somos hijos de Dios, esa es una exhortación de la palabra del Señor y es clara. Tú y yo debemos buscar la paz, ¿cierto? Nosotros no debemos ser de las personas, como dijimos en la predicación, que les gustan las discusiones, ¿cierto? Personas que son argumentativas, que siempre tienen algo que decir, que están esperando que el otro responda algo para yo también responder, ¿cierto? Entonces eso no está bien en nosotros como creyentes. Pero también debemos buscar y tener la disposición para la restauración con aquellos que quizá en algún momento nos enojamos, ¿cierto? Alguna relación se quebró, llámese un familiar o algún hermano de la iglesia. Puede pasar, ¿cierto? Que no me hablo hace tiempo y está esa falta de perdón ahí. Nosotros también debemos buscar la paz ahí, tener la disposición de poder restaurar esa relación. Debemos tener la disposición de siempre a perdonar. Ese otro, obviamente no lo hablamos en la aplicación, pero ese otro distintivo del creyente, que el creyente tiene que ser un hombre y una mujer perdonador. Tenemos que ser perdonadores, ¿cierto? Tenemos que tener este corazón dispuesto a perdonar, ¿cierto? Y no solamente porque pueda ser saludable, como siempre se dice, sino que tenemos que perdonar porque Cristo nos perdonó. Y ese es el motivo principal y nos perdonó una deuda mucho más grande que la que nos pueda deber otro hermano. Entonces, nuestra disposición siempre tiene que ser a buscar la paz, a buscar la restauración. Y en segundo lugar, el segundo distintivo era buscar la santidad, la santidad. Y el texto es claro y al leerlo es fuerte porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ese también es otro distintivo de nosotros como creyentes, ¿cierto? Que estamos buscando la santidad de forma activa también. No es algo pasivo, no es algo que va a llegar, ¿cierto? Esperándola sentado en la pereza espiritual quizás. No es algo que yo tengo que ir y buscar, trabajar por ella, buscarla de forma activa, buscar la instancia de poder crecer en ella buscando lo santo, por un lado, ¿cierto? Pero no solamente eso, también es muy importante, hermano, y meditaba en esto también, que no es suficiente solo con tener a disposición a buscar las cosas santas, ¿cierto? A buscar la santidad. Debe haber una participación activa a buscar lo santo, pero también para dejar lo no santo.
para dejar, por otro lado, lo que no me edifica. Porque muchas veces queremos agradar al Señor, queremos eh, quizás corregir algunas cosas en nuestra vida, arrepentirnos de algunas cosas para tener más cercanía con el Señor. Y empezamos a orar, empezamos a leer la Escritura, empezamos a participar, pero no hemos soltado otras cosas que quizás no, nos afectan para que esta santidad se pueda manifestar. No sé, pensaba en las conversaciones, quizás se da mucho, los trabajos, uno tiene que estar ahí en medio de conversaciones que quizás no son de edificación. Uno tiene que también ser precavido ahí, no prestar oído a conversaciones obscenas, por ejemplo, en doble sentido. Todo aquello tenemos que nosotros también tratar de evitarlo. Y dijimos también que la santidad se refiere a esta pureza de vida, la pureza de vida que es guiada por la disciplina del Señor. Y leímos un texto ahí en Hebreos también, capítulo 2 verso 10 donde dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, está hablando de los padres terrenales, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, ¿cierto? A veces nosotros pensamos en la santidad, ¿cierto? O en la falta de santidad, en el sentido de cosas que son así como cosas graves, ¿cierto? Pecado grave, falta de santidad, inmoralidad sexual, o sea, adulterio, cosas que son graves, ¿cierto? Y ciertamente son pecados graves, eso es falta de santidad, ¿cierto? Son una manifestación de la falta de santidad. Pero también no es solo eso, también la falta de santidad se puede ver, ¿cierto? En la manera en que yo me comporto, ¿cierto? En cómo yo trato a mi esposa, en cómo yo trato a mis hijos, incluso en la manera en que yo miro, en la manera en que yo miro. No sé, puede pasar y lo he visto al ir manejando una camioneta, por ejemplo, me ha tocado ir con compañeros, ellos van manejando y no sé, quizá alguien comete una imprudencia. A los que manejan y andan en auto, yo sé que en algún momento le han pasado alguna imprudencia. Quizá a lo mejor tú no le dices nada a la persona, pero solamente la mirada, con esa mirada quizá le dijiste muchas cosas. Entonces, hasta ahí se puede manifestar también la falta de santidad, ¿cierto? En cómo yo distribuyo mi tiempo también, a qué cosas yo le estoy dando prioridad. También ahí se manifiesta mi santidad, ¿cierto? Si le doy prioridad a las cosas del Señor o no me interesan. Entonces, la santidad se ve en mi vida completa, ¿cierto? En ocasiones también yo pensaba, el Señor nos podría, el Señor podría permitir, ¿cierto? Momentos de sufrimiento, ¿cierto? Una prueba quizá, para que nosotros entremos en un tiempo de acercamiento al Señor, un tiempo de búsqueda y por ende también nos santifiquemos más. Eso también se puede dar. Entonces, estos dos distintivos, hermanos, la paz y la santidad, dijimos que tienen que ir de la mano, que tienen que ser compañeros, que no se pueden divorciar. Esa es la exhortación. Pero estos hermanos en medio de la presión, de la hostilidad, podrían verse tentados a lo que decíamos en la predicación, a transar la santidad por la paz, ¿cierto? Yo no quiero que la paz se acabe, la armonía, entonces yo transo la santidad. Y eso no está bien. Estoy seguro que a más de alguno quizás le ha pasado, que en algún momento de depresión, en el trabajo, en alguna reunión familiar, o con otras personas que no son creyentes, ¿cierto? Que por demostrar santidad o dar mi opinión con respecto a algo como cristiano, eso termina molestando a las otras personas. Y si bien dijimos que la paz y la santidad tienen que ir de la mano, ¿cierto? Yo no puedo transar mi santidad por la paz. Entonces, que para que otros no se vayan a molestar o no se vayan a enojar, yo deba pecar, retroceder en lo que es la santidad. El Señor definitivamente no quiere eso. Yo debo estar dispuesto a quedar mal con otros, quizás, ¿cierto? Cuando la santidad está en juego. Ahí le llamo un texto también en Romanos 12, 17 al 18, dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Entonces, en cuanto de nosotros dependa, ¿cierto? Siempre tiene que estar a esa disposición, pero jamás nunca transando la santidad, ¿cierto? Y el llamado a buscar la paz y la santidad. Y para lograr esto, hermanos, dijimos que podíamos considerar dos cosas importantes, de acuerdo a la carta de los Hebreos, al contexto de la carta. El primero es esta gran nube de testigos que está en el capítulo 11 de Hebreos, que nos dicen que sí se puede vivir de esa forma, sí se puede vivir por la fe, hombres y mujeres que sufrieron por la causa del Señor y se mantuvieron fieles.
esta porción de esta carta es un llamado a la fidelidad, ¿cierto? Y lo segundo y más importante, ya para terminar este primer punto, es considerar a Cristo mismo, considerar a Cristo mismo. Y ahí leemos el texto en el capítulo 12, versos 3 y 4. Dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para no desanimarnos ni cansarnos? Considerar a Cristo, considerar a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, ¿cierto? Y el versículo 4 dice, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces, cada vez que tú y yo, hermano, estemos en esta lucha por mantenernos fiel, por buscar la paz, la santidad, debemos considerar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo de disposición a obedecer al Señor en medio del sufrimiento, a obedecer para hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Para que nosotros no nos desanimemos, ¿cierto? Esforcémonos entonces por crecer en la paz, en la santidad, esta santidad progresiva, dijimos también en la predicación, que se debe manifestar sobre todo aquel que ha sido unido a Cristo. Y si tú y yo hemos sido unidos a Cristo, tenemos que ir creciendo y manifestando estos distintivos. Ese sería el primer punto. Dejo a mis hermanos Patricio y también a nuestro pastor. Dale nomás, Pato. Amén. Buenas noches, iglesia. Que Dios les bendiga. Primero, bueno, gracias a mi hermano Sergio también por la palabra, porque sabemos que no es una tarea fácil, así que muchas gracias primero por ello. Bueno, en el primer punto, claro, nosotros como cristianos, ¿cierto? Como hijos de Dios, como quien hayan nacido de nuevo, ¿cuál es nuestro fin o cuál es nuestro propósito, ¿cierto? Debemos vivir de acuerdo a los principios que podemos desprender de la Biblia. Y vemos aquí uno muy claro, que es buscar la paz y buscar la santidad. Y eso es algo que no solamente se hace una vez, no es algo que se hace solamente en la iglesia, sino que se hace cada día. Así es como lo debemos hacer. Y bueno, pensaba cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, cómo es que nosotros lo debemos materializar. Y debemos buscar día tras día vivir en armonía, vivir en amor, ser personas compasivas, quienes ya son compasivos, ser más compasivos, aprender a perdonar, que no es algo fácil, sobre todo para situaciones complicadas, pero de todas formas debemos hacerlo. Y también, bueno, respetar los puntos de vista de los demás. Eso es algo que cuesta mucho cuando uno tiene una posición, una idea. A veces cuesta aceptar otra idea, otras opiniones. Nosotros como cristianos debemos respetar también eso y siempre defendiendo el Evangelio, ¿cierto? Pensaba en esto, en buscar la paz. A veces yo creo que más de algunos de los que estamos acá conocemos a personas que son conflictivas, que no le importa decir y haciendo conflictos, que les da lo mismo decirlo, que no se lo pueden guardar, sino que de todas formas lo dicen. Y, y son personas que generan conflictos, que les da lo mismo lo que piensa el resto, sino que no se lo puede guardar. Y nosotros como hijos del Señor no debemos hacer así. Nosotros debemos buscar la paz. Si hay algo que sabemos que puede dañar, debemos refrenar nuestra lengua. Si hay algo que va a herir a quien sea, no lo debemos decir. Como se dice por ahí, o como una vez escuché, debemos aprender a tragarnos el veneno. Finalmente, bueno, este punto nos llama a seguir la paz, a buscar la paz y también la santidad. Y dice algo súper importante, que sin la cual nadie verá al Señor. Y es importante recordar porque esto es una recomendación, ¿cierto? No es solo una recomendación, sino que una regla, que una directriz. No dice podrían intentarlo o podrían buscar, no, dice busquen la paz. Y de esta forma nosotros somos testigos del amor del Señor, al ser personas que se aman los unos con los otros, al ser personas que están en armonía, personas compasivas, personas pacientes. Entonces, en este primer punto, aprendamos a buscar esas cosas, a buscar la paz, a no crear conflictos, a evitar los conflictos en la manera de lo posible y reflejar a Cristo y ser unos testigos tal como nos habla Hechos, ser unos buenos testigos, unos buenos cristianos y andar por la vida con rectitud.
Amén. Bueno, el texto es súper directo, como decían los chiquillos. Eh, lo primero que resalta, ¿no? Busquen la paz. Eso es lo que está encargando el autor de Hebreo a su destinatario. Les dice, busquen la paz con todos y la santidad. O sea, son dos cosas que debemos hacer. Eh, y, y bueno, buscar la paz, primero pensemos en eso, ¿no? Primero, eh, en todas nuestras relaciones, con personas creyentes y con las que no lo son. Evidentemente, hermanos, en el contexto nuestro, ¿no? Donde estamos en una iglesia local o en tu familia la mayor parte son creyentes, se esperaría que el buscar la paz fuese mucho más natural. O sea, ahí quizás surge la primera pregunta que tenemos que hacernos. En nuestro contexto de iglesia local, en nuestro contexto familiar, ¿estamos buscando la paz o más bien somos de gatillo rápido, como digo yo? Frente a cualquier incomodidad, frente a cualquier ofensa, reaccionamos y, y prendemos el fuego de la discusión, de la pelea. Entonces, es bastante claro, ¿no? En todos los contextos y en todas las relaciones. Y lo otro que nos da para pensar es lo contrario, ¿no? Si el texto estaba diciendo a estos hermanos que debían buscar la paz, eso probablemente tenía una realidad detrás. Y es que cada vez que la Biblia indica algo es porque se estaba viviendo en el escenario contrario, ¿no? Y entonces ahí está el maltrato, del cual hacía alusión Andrés, ¿no? Respecto del contexto original. Y también nuestras reacciones frente al maltrato, cuando nos calumnian, ¿cierto? Cuando hablan a nuestras espaldas, cuando nos critican, cuando nos descalifican, ¿qué debemos hacer? El texto nos dice, debemos buscar la paz con todos, porque nuestro primer instinto es ese instinto, podríamos decir, hasta pecaminoso de la defensa. Y si nosotros hacemos un ejercicio de pensar cómo nosotros respondíamos antes de venir a la fe, antes de venir a Cristo, bueno, los más pendencieros lo habrán hecho tal vez a golpes. Yo conozco gente que resolvía todo a golpes. Tú lo mirabas feo y él te ofrecía golpes de primera. Tal vez los que no tenemos tanto ese modo de hacer las cosas, bueno, levantando a lo mejor crítica, lo que acá decimos en Chile los cagüines, pero otra vez tenemos que recordar esto, lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros no debemos reaccionar frente a las situaciones que nos parecen injustas, adversas y que muchas veces sí lo son. No debemos reaccionar en el mismo sentido, ¿no? Sino que debemos buscar la paz. Y eso es sumamente claro y tiene mucha aplicación, otra vez, para nuestra vida como iglesia local, para nuestras familias, para nuestros trabajos, donde sea que nosotros nos desenvolvamos. Esto tiene aplicación y creo que siempre es un buen recordatorio de la actitud que nosotros debemos tener como creyentes. Y lo segundo es la santidad, ¿no? La santidad que el texto dice de manera muy clara, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, y obviamente está unido la salvación por gracia y algo que hemos venido conversando también las semanas anteriores, ¿no? Cómo la salvación es imposible que la salvación esté despegada o desunida de la santificación. A todos los que el Señor salva también van a caminar en santidad y la santidad es progresiva en el sentido de que año tras año debemos ir avanzando en ella o día tras día. ¿Cuál es nuestra meta como creyentes? La imagen de Cristo, el modelo de Cristo que se nos presenta en la Escritura. Entonces, pregunta de aplicación esta noche, ¿es para mí la santidad una meta? Cuando nosotros pensamos en las metas que tenemos ahora mismo, ¿el santificarme es una meta? Más bien estoy pensando en otro tipo de cosas como metas. Bueno, aquí el texto nos manda, dice que tenemos que buscar la santidad. Por lo tanto, es una meta a perseguir para cada uno de nosotros el ir conformándonos a la imagen de Cristo, como yo decía antes. Estamos intencionalmente purificándonos para el Señor. Eh, le da importancia, nosotros le damos importancia a lo que nos ayuda en este sentido, ¿sí? A santificarnos más. Usted conoce lo que le ayuda, a lo que le colabora en esa dirección, ¿no? Hay cosas que nos ayudan a lo contrario, hay cosas que nos ayudan a pecar, a que nuestra mente se distraiga.
Y hay cosas que sabemos que nos hacen bien: orar, congregarse, leer la Escritura, eh, tener relaciones sanas, de amistades sanas, eh, idealmente de creyentes, ¿no? Tener buenas relaciones en la iglesia, todo eso te va a ayudar a santificarse. Pero si tú tienes amigos no creyentes, si tú te relacionas con personas no creyentes, si disfrutan lo que ellos disfrutan, si no oramos, si no leemos la palabra, si congregarnos para nosotros es una alternativa y no hacemos un esfuerzo concreto y real por hacerlo, es muy difícil que podamos santificarnos, hermano. Porque también podríamos decir que la santificación, así es como es una responsabilidad individual, también es una tarea de la iglesia. Noten que el texto dice busquen, busquen, es una expresión en plural, busquen. Hay una cuestión en la realidad congregacional del cuerpo de Cristo y obviamente otra a nivel personal, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Em, y una aplicación tal vez, eh, al finalizar ya este punto, es si yo comparo mi vida hoy versus un año atrás, mi vida de santificación, versus 2 años atrás, ¿soy una persona más santa o no lo soy? Eh, He crecido en esta santidad que se denomina progresiva, estoy un poco más cerca de la imagen de Cristo. Este es un examen personal, o más bien he retrocedido. Entonces, el texto, iglesia, el Señor, su Espíritu nos habla de manera muy clara. La santidad va a ser, no es una alternativa en la vida de nosotros como creyentes. Como muy bien decía Andrés, es un sello, es un distintivo. Y no es que el ser santos, como el ser santo, digamos, que sea la moneda de cambio para ver al Señor. No, pero el ser santo va a ser la consecuencia de que la gracia nos ha alcanzado. Por lo tanto, en ese sentido, para ver al Señor hay que ser santo, porque Él nos salvó y Él también nos santifica. Así que, bueno, ese es mi aporte a la aplicación de ese primer punto. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias, Patito. Eh, Pasamos al segundo punto de nuestra predicación. El primer punto fue el más largo, ¿cierto? Estos dos puntos son más cortos. El segundo punto está en el versículo 15, una serie de advertencias, que puse por nombre, y dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Pero en el versículo 14 el llamado era a buscar de forma diligente la paz y la santidad, ¿cierto? Y ahora, con la misma diligencia, hay que cuidarse de no dejar de alcanzar la gracia de Dios, ¿cierto? Y la gracia de Dios es ese favor inmerecido que Dios tiene para con nosotros, ¿cierto? Cuando Él me da el bien que yo no merezco, yo recibo el bien de Dios sin merecerlo. Y hablamos de la salvación, por ejemplo. Ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación, ninguno de nosotros tenía características en las cuales Dios se pudiera fijar y decir, sí, él es un buen candidato para ser salvo. Eso no pasa, estábamos todos en la misma condición de muerte espiritual, ¿cierto? Entonces, también esa ayuda constante de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios, esa ayuda constante de Dios que me permite perseverar, que me permite continuar en el camino. Y según este versículo 15, decíamos que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué forma? Y el texto dice, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de dejar de alcanzar la gracia de Dios, no, el autor no se está refiriendo a perder la salvación. Eso que tenemos que sacarnos nosotros de nuestra mente. Ya la salvación en el Señor es segura, y porque la salvación es del Señor. Hay muchos textos que hablan de la seguridad de la salvación, ¿cierto? Entonces, el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completar hasta el día de Jesucristo. Aquí tengo un texto anotado que vale la pena también leerlo con respecto a la seguridad de la salvación. Juan capítulo 10, del verso 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, hermano, la salvación no se pierde. En la Biblia está llena de textos que apuntan a eso y en nuestro convencimiento también como congregación que la salvación está segura en el Señor. ¿Ya? Pero el texto dice que sí se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué forma, cierto? ¿Cómo se puede dejar de alcanzar esta ayuda divina que me permite perseverar? Recordemos que los destinatarios de esta carta eran judíos creyentes, pero también incrédulos, ¿cierto? Que estaban ahí entre los creyentes, ¿cierto? Y el autor de Hebreo está apuntando a ese tipo de personas, aquellos que no habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que seguían ahí entre los creyentes, pero no eran creyentes genuinos. Y el autor de aquí, de Hebreo, muchos comentaristas, ¿cierto? Están de acuerdo que él está citando Deuteronomio 29:18, está citando el Antiguo Testamento, de donde dice, no sé qué haya entre ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor, nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sé qué haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajeno, ¿cierto? Algo amargo. No sé qué haya entre los creyentes, ¿cierto? Personas que parezcan creyentes, que empiecen a manifestar una naturaleza que no es regenerada. También personas que no les interese la paz, que no les interese la santidad, que comiencen a interesarse por otras cosas, ¿cierto? Olvidándose del Señor y dejando así de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cierto? Son personas que están entre los creyentes, que comienzan a vivir de tal forma que empiezan a influenciar de forma negativa a los creyentes genuinos, ¿cierto? Producen estos frutos venenosos, estos frutos amargos, ¿cierto? Porque su corazón se ha apartado del Señor. Estas personas del contexto original eran incrédulos que estaban entre los creyentes, ¿cierto? Estas personas no participan en las cosas que la iglesia local convoca porque a ellos no les interesa, ¿cierto? No hay una disposición a buscar la paz, la santidad, y esa actitud, como dice el texto, causa dificultades y provoca que otras personas sean contaminadas, porque queramos o no, nosotros vivimos en comunidad. Mi forma de actuar, mi forma de ser va a afectar a mi hermano, así como la de mi hermana me va a afectar a mí. Entonces son personas que andan, de acuerdo a los textos, a los versículos que se llegan en el Deuteronomio, personas que andan en la terquedad de su corazón, ¿cierto? Son tercos, pero ellos afirman estar bien con el Señor. Tú hablas con ellos y, y tú sabes que ellos no están bien con el Señor, que están alejados, pero ellos dicen, no, yo estoy bien con el Señor, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito perdonar, no necesito ir a pedir perdón porque yo estoy bien, ¿cierto? Personas que están jugando con el Señor al borde de la apostasía, decíamos, ¿cierto? Y la apostasía es dejar de alcanzar la gracia del Señor. Personas que en algún momento creyeron en el Señor, que profesaron una fe, participaron, gustaron del don celestial, como dice un versículo de esta misma carta, participaron, pero después de forma voluntaria decidieron rechazar al Señor e incluso negarle o hablar en contra del Señor. Vimos un comentario también en la predicación que decía, aquí salude otra vez a los judíos que estaban en la asamblea de los creyentes y que tenían convencimiento intelectual, que conocían el Evangelio y hasta estaban entusiasmados con Cristo, pero seguían al pie del abismo de la apostasía. Amén. Entonces, aquí lo primero, hermano, es un llamado para nosotros a un autoanálisis, ¿cierto? A examinar nuestra fe primero. Ninguno de nosotros puede ver a otro y aquí en la frente le sale una letra que diga elegido, ¿cierto? No sabemos. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestra fe constantemente venir a los pies de Cristo, exponernos a las Escrituras, a la predicación de la palabra, a la Biblia, para ver cuáles son los frutos que yo estoy dando. Cada vez que yo escucho la palabra, esta palabra está cayendo en mí, soy una buena tierra para provocar buenos frutos. Me interesa la paz y la santidad, la piedad. Cuando escucho estos versículos, mi corazón se dispone, sí, digo yo quiero buscar la paz, quiero la santidad, quiero más del Señor, me interesa, ¿cierto? Y lo otro que no es suficiente, de acuerdo a este comentario, tener un conocimiento intelectual, hermano. No es suficiente tener un conocimiento intelectual, no es suficiente llenarse de teología, llenarse de versículos,
saberse la Biblia de tapa a tapa, la palabra es clara y hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para poder manifestar estos distintivos, ¿cierto? Para así poder ver al Señor. La única forma de ver al Señor es haber nacido de nuevo. Y si en algún momento, primero es un llamado para nosotros, pero si en algún momento nos toca ver alguna persona con esa actitud, el llamado es a compartirle el Evangelio, no es a tacharla, ¿cierto? Y a juzgarla de forma final, ¿cierto? Diciendo, no, él no es creyente, no, sino que si veo los frutos hablan, ¿cierto? De cómo es una persona, pero nuestro llamado es a compartir el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que puede transformar los corazones. Una persona que no le interese la paz y la santidad, que no le interese buscar las cosas del Señor, es por algo, es por algo. Entonces, el remedio para todo eso puede ser un creyente que está enfriado, apagado, alejado, que está en un pecado grave, o puede que no sea un no creyente. El remedio para eso es el Evangelio, compartirle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que así estas personas puedan venir al conocimiento de la verdad y poder experimentar este milagro de la regeneración. Hasta ahí llegaría el segundo punto. Le doy el pase a mis hermanos Pato y al pastor. Amén. Sí, bueno, en nuestro segundo punto vemos cómo comienza, ¿cierto? Habiendo una exhortación, una enseñanza, el cual nos llama a posicionarnos, a autoanalizarnos, a mirar bien y ver dónde estamos, ¿cierto? Ver y tener en cuenta de que qué es lo que nos pueda evitar llegar a alcanzar la gracia de Dios. Yo pensaba en esto y no es como de la noche a la mañana de que un cristiano deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿cierto? Sino que en la medida del tiempo se van permitiendo ciertas cosas, permitiendo eh, faltar los domingos, permitiendo no compartir de las actividades y finalmente, bueno, terminan alejados de la iglesia y terminando, bueno, no alcanzando la gracia de Dios. Es lo que uno puede ver. Bien decía nuestro hermano Sergio que señalaba sobre gustaron, dijo ahí la prédica, gustaron del Evangelio, pero finalmente se alejaron, apostataron de la fe. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, no es como que un genuino cristiano o alguien que participa ya el otro día termina hablando en contra del Señor, sino que se va permitiendo en la medida del tiempo. Y una buena aplicación es que nos analicemos y nos veamos dónde estamos, que busquemos la Biblia, que participemos en las cosas de la iglesia. No tenemos muchas actividades como iglesia, pero es una buena forma de aprender del Señor, es una forma también de compartir con los hermanos, es una forma también de conocernos. Bueno, mañana tenemos varones, pasado mañana las mujeres. También una invitación a participar en cada evento que nosotros tengamos. Luego nos habla sobre el verso 15, que también tiene una aplicación muy práctica respecto a lo que es de la raíz de amargura. Nosotros como creyentes, ¿cierto? Debemos evitar que una pequeña raíz, que algo tan pequeño pueda amargarnos, que nos pueda alejar del Señor. ¿Y esto qué podría ser? Bueno, resentimiento, rencor, cuando dejamos pasar ciertas cosas y no se habla, bueno, también nos genera un conflicto que a la larga se podría romper. Y también debemos aprender a perdonar. Eso también lo decía nuestro hermano en la prédica, a mostrarnos agradecidos, reconociendo también que todo lo que tenemos y lo que somos es por la pura gracia y misericordia del Señor. Y si nosotros mantenemos una actitud agradecida, creemos de lo que tenemos y lo que somos es gracias a Dios, y dejamos que el amor del Señor llene nuestro corazón, llene nuestra vida, vamos a estar menos propensos a caer en una raíz de amargura. Si es que miramos al Señor, si es que miramos las misericordias que ha tenido con nosotros, si miramos lo que Él ha hecho con nuestra familia, que dónde estamos hoy en día. El pastor bien decía como posicionarnos lo que éramos hace un año atrás, y es bien importante hacer ese análisis. Y yo estoy seguro que todos vamos a estar de acuerdo en que hasta este momento hemos visto el amor del Señor en nuestra vida, hemos visto su fidelidad, hemos visto cómo en cada una de las situaciones difíciles Él ha estado con nosotros, que no nos ha dejado solos. Entonces llenémonos de eso, llenémonos del amor del Señor, llenémonos
de la misericordia que Él ha tenido en nuestra vida. Esto con el fin de que no haya espacio en nuestra vida a tener ninguna raíz de amargura. Amén. Si me buscas, José, por favor, segunda de Timoteo 2:1 y primero a los Corintios 15:10. El, el texto dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, ahí está la palabra nadie, ¿no? Eso como un absoluto. Todos es absoluto y nadie también es absoluto. Pero es interesante analizar esto en el sentido de que la gracia de Dios nosotros la entendemos como la salvación, pero esa misma gracia tiene manifestaciones. Aquí el autor de Hebreos está diciendo que debemos cuidar de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y esos textos que vamos a leer ahora nos muestran ciertas facetas de la gracia del Señor manifiesta, digamos. Leamos primero 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Ahí está el texto, ¿no? Fortalécete en la gracia, es decir, esta gracia que es el don de Dios, también nosotros debemos ejercer en el caso de Timoteo, fortalecerse. La Reina Valera dice, esfuérzate, yo por eso iba a leer esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces hay ciertos aspectos de la gracia que se deben manifestar o que nosotros también tenemos que manifestar y también buscar. En este caso, el apóstol le está diciendo, fortalécete en la gracia. Y Pablo mismo, ¿no? Dando cuenta de su gran ministerio, en 1 Corintios 15:10 dice lo siguiente, respecto a las manifestaciones de la gracia de manera positiva. Leamos. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, mire lo que hace la gracia, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, la gracia, cuando opera en la vida de un creyente, también lo lleva a ciertas manifestaciones. Y en ese sentido, el texto de Hebreos hay una similitud, porque el autor nos está diciendo que tengamos cuidado, que cuidémonos de esto de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y entonces ahí está esa advertencia aún para nosotros, creyentes. Yo creo que todos, que si nosotros preguntamos, hacemos una encuesta, ¿usted cree que es un creyente genuino? Sí, yo creo que todos vamos a levantar la mano. Pero la advertencia también cobra absoluto sentido para nosotros también, porque así como somos salvos por gracia, esa misma gracia se manifiesta, es una gracia en la cual, leíamos en Timoteo, debemos fortalecernos, es una gracia que trabaja, se da cuenta en la experiencia del apóstol Pablo. Y aquí es una gracia que no debe ser descuidada. ¿Y qué pasa cuando la gracia es descuidada? El mismo texto lo responde, ¿no? Empieza a crecer una raíz de amargura. Empieza a crecer una raíz de amargura y todos, a lo mejor tú mismo, yo, hemos estado en periodos amargos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos medio amargos? Eh, todo está mal. Todo está mal, mi esposa está mal, mis hijos están mal, la iglesia está mal, mi trabajo está mal, porque se ha crecido en nosotros una raíz de amargura. Esto es bien interesante pensarlo, porque cuando yo dejo de pensar en la gracia del Señor, cuando yo dejo de vivir constantemente en la gracia del Señor, este don tan magnífico, indescriptible que nos alcanzó, yo me voy a tornar en una persona crítica. Esa raíz va a empezar a dar su fruto. Y la manifestación, hermanos, es una manifestación bastante de cuidado, ¿no? Dice que de que ninguna raíz de amargura brotando, ¿se da cuenta? Brotando, es decir, en un entendimiento correcto de la gracia del Señor, esas raíces, podríamos decir, se mantienen ahí, ¿sí? En latencia, porque estamos en la gracia del Señor, hay manifestación de la gracia. Pero en ciertos contextos, probablemente de dificultades, no entendiendo el contexto del cual venía hablando Sergio, en lugar de agradecer al Señor por las dificultades y entender que son permitidos por Dios para trabajar con nosotros, en lugar de eso empezamos a amargarnos, porque la situación no está sucediendo como nosotros esperamos. Entonces crece esta raíz y mira lo que empieza a pasar con estas personas. Empiezan a, dice el texto, causar dificultades, y no solo dificultades
que le afectan a él o a ella, sino que llegan a ser y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? Empiezan, no solo ellos están amargos, sino que todo a su alrededor empieza a estar mal. La persona se torna crítica y en lugar de mirar a los demás con gracia, ¿cómo lo hace ahora? Con amargura. Lo hace con amargura, ya no mira a su prójimo, ya no mira a los hermanos de la iglesia, no mira a su familia con gracia, los mira con crítica, porque se está olvidando de la gracia del Señor que ha actuado en él mismo. Se transforma entonces en un promotor de las dificultades y estas contaminan a otros, dice el texto. Yo pienso que en nuestra realidad de iglesia local, no solo en este último tiempo, sino que en todos los años que llevamos, nosotros ahora en noviembre, desde que inició esta iglesia, en un contexto distinto, por cierto, no sé si son 23 o 24 años. Entonces hemos visto esto una y otra vez, y yo creo que también en los últimos años hemos sido testigos de personas que empiezan a brotar en sus corazones raíces de amargura y empiezan a promoverlas. Y entonces, iglesia, ahí tenemos que nosotros tener sabiduría, no tenemos que dejar contaminarnos. Y yo, esta es una invitación para nosotros como iglesia local, no se deje contaminar, no escuche a quien quiere poner en entredicho la obra del Señor en nuestro contexto. En esta iglesia local, tan pequeña, tan insignificante, que no tiene ni siquiera local, no tiene un hombre sirviendo a tiempo completo, no tenemos muchas cosas, pero eso no significa que la gracia del Señor no esté obrando en nosotros y que Dios no esté haciendo su obra en nosotros a pesar de nosotros mismos y a pesar de todas las carencias que tenemos. Entonces, no preste su oído para oír eh, el brote de la raíz de amargura, porque ¿sabe qué? Aunque usted piensa que está firme y que puede oír ese tipo de comentarios, igualmente le van a debilitar. Igualmente esto es como un veneno, ¿no? Igualmente está absorbiendo de eso. Y en determinado momento ese veneno puede manifestarse también en usted. Entonces, no seamos promotores de esto y mucho menos receptores. Hay conversaciones que por el bien de nuestro propio corazón, de la iglesia local, de nuestra familia, nosotros no debemos sostener, porque debemos cuidarnos, iglesia. Debemos ser agentes de paz, como decía el primer versículo, y no promotores ni receptores de contaminación para el cuerpo de Cristo en una aplicación para nuestra iglesia local de hoy. Si dejamos de ser conscientes de la gracia del Señor recibida, ¿sí? Posiblemente voy a comenzar a maltratar a los demás, a criticar a los demás, y con esa idea yo quisiera dejarlo respecto de este segundo punto. Amén, muchas gracias. Eh, el tercer punto de la predicación está en el versículo 16 y 17, el ejemplo de Esaú. Es el versículo 16 y 17. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Cierto? Y si bien aquí hay una separación, ¿cierto? De puntos, uno para la predicación separa el punto 2 y 3, eh, la idea es la misma, la idea es la misma del versículo 15. Aquí Esaú es el ejemplo de quien deja de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, es la misma idea. Y el autor lo describe como un inmoral y como un profano, ¿cierto? Dijimos también con respecto a Esaú, que a pesar de venir de una familia piadosa, donde su papá era Isaac y su abuelo era Abraham, ¿cierto? Eso no lo convertía en un hombre piadoso, ¿cierto? Y de la misma manera a nosotros, ¿cierto? Yo puedo venir de una familia, a lo mejor donde mi abuelo, mi papá, mis hermanos, mis tíos, no sé, sean pastores o creyentes, muy comprometidos, donde toda mi familia es creyente, pero eso no es garantía de que yo voy a ser creyente, ¿cierto? Yo debo arrepentirme de mis pecados, ¿cierto? Y creer en el Señor, creer en el Evangelio. Entonces la palabra inmoral, aquí dijimos que podía tener un significado más amplio, ¿cierto? Para referirse a alguien sensual, porque el contexto aquí de la carta a los hebreos no está hablando de inmoralidad sexual, aunque dijimos que se podía manifestar de esa forma cuando la gente empieza a apartarse del Señor, pero se está refiriendo a alguien que es sensual, ¿cierto? Alguien que vive para lo que sus sentidos pueden experimentar,
para lo que sus ojos pueden ver. Y sensual dijimos que es un adjetivo que se refiere a algo relacionado con los sentidos, eso es con los sentidos, o con las sensaciones que estos provocan. Eso fue lo que hizo Esaú, ¿cierto? Fue un hombre sensual, vendió su primogenitura por un plato de comida. No le importó lo espiritual, sino que lo que sus sentidos podían experimentar, lo que sus ojos podían ver. Menospreció lo espiritual por lo pasajero, ¿cierto? Quizá a modo de aplicación, a lo mejor cuántas veces nosotros de la misma manera o quizá en un menor grado hemos hecho eso. Hemos valorado más lo pasajero o el bienestar pasajero, ¿cierto? Por el bienestar espiritual. Cuando tengo que tomar alguna decisión, no sé, que yo sé que va a empeorar mi situación espiritual, que la va a empeorar y es claro, ¿cierto? Pero a lo mejor va a mejorar mi situación material o voy a tener más tiempo, no sé. Pero aún así sabiendo yo lo hago, ahí estoy quizá actuando de mala manera, siendo creyente, ¿cierto? Y tendemos a, a inclinarnos por las cosas que nuestros sentidos pueden experimentar, lo que nuestros ojos pueden ver y no actuar por la fe muchas veces. Entonces, ese es el ejemplo que está dando el autor de Hebreo, el ejemplo de Saúl, de quien deja de alcanzar la gracia del Señor. Y esa forma de vivir, hermanos, de menospreciando, ¿cierto?, lo sagrado, lo espiritual, por lo de este mundo, por lo pasajero, esa forma de vida puede llevar a una persona a convertirse en un profano. Quizás aquí ya en esta etapa del texto, una persona que ya está quizás dando evidencia a lo mejor de que no es un creyente, ¿cierto? Y según Levítico, leímos Levítico 10:10, es lo contrario a los santos, ¿cierto? Profano es lo contrario a los santos. Eh, Profano es alguien que no valora, que no demuestra respeto por lo sagrado, no le interesa, ¿cierto? Es irrespetuoso por lo sagrado, no lo valora, para esas personas lo sagrado no tiene valor. Es alguien que no le interesa lo espiritual y la evidencia de que Saúl era un profano, ¿cierto? El que vendió y menospreció su primogenitura por un plato de comida, tan simple como eso. Y nosotros también debemos preguntarnos, hermanos, en este punto, ¿estamos valorando más las cosas del Señor que las cosas de este mundo? ¿Le estamos dando más importancia? Y, y si le estamos dando más importancia, si decimos que sí, que para nosotros el Señor es más importante que las cosas de este mundo, eso necesariamente se debe manifestar como el texto viene hablando, buscando la paz, buscando la santidad, buscando las cosas del Señor, demostrando un interés, participando de forma activa por yo involucrarme y crecer en santidad también, ¿cierto? Si nos está interesando más la santidad, más lo espiritual, que lo que mis sentidos pueden experimentar. Y si no es así, hermano, el remedio es el arrepentimiento. Siempre tenemos que estar arrepintiéndonos. Este es un ejercicio que uno hace al inicio, ¿cierto? Al inicio cuando cree en Jesucristo uno se arrepiente, pero que también tiene que repetirse constantemente, yo diría todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días nosotros pecamos. Entonces, debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el versículo 17 del texto de Hebreo dice, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, ¿cierto? Por los que si leen la historia de Esaú, el primero vende su primogenitura por una comida y después vemos que el hermano se le adelanta con engaño a su padre y se lleva su bendición, ¿cierto? En Génesis 27:38, las palabras de Esaú para su padre, después que Jacob se le había adelantado, y dice, Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró, ¿cierto? Ya era demasiado tarde, ¿cierto? Era demasiado tarde porque su hermano ya había ido antes que él por engaño. Un comentario de John MacArthur dice con respecto a este versículo, dice, Esaú deseaba las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Se lamentó por lo que había hecho, pero no se arrepintió. Esaú ejemplifica a todos los que pecan contra Dios de forma voluntaria, ¿ah? De forma voluntaria y deliberada, por lo cual no reciben una segunda oportunidad en vista de su exposición a la verdad y su estado avanzado de endurecimiento espiritual. Entonces, Saúl fue un ejemplo de la persona profana.
¿cierto? Entonces, aquí el autor está, o este comentario también está buscando a aquellas personas que fueron expuestas a la verdad, ¿cierto? Que conocieron el Evangelio, que profesaron ser creyentes, que participaron, ¿cierto? Que fueron miembros, pero después de forma voluntaria y rebelde decidieron apartarse. Incluso hablan en contra del Señor. Yo he hablado con personas así y es triste y uno puede ver su endurecimiento. No, es imposible que puedan una vez más disponerse, ¿cierto? Este es el ejemplo que el autor de esta carta está dando, ¿cierto? Que está dando a sus destinatarios, personas que han sido expuestas a la verdad, incluso entienden el Evangelio en parte, pero deciden apartarse voluntariamente y rechazar lo espiritual, lo santo. Hay un endurecimiento tan avanzado que ya no se pueden arrepentir. Es muy difícil. Entonces, ya hermano, a modo de conclusión, este es un llamado a examinar nuestra fe. Primero, eso es lo primero, a examinar nuestra fe todos los días. Los años en el Evangelio no es una garantía de que a lo mejor yo esté bien, ¿cierto? El pertenecer a una iglesia local, el participar, no es una garantía absoluta de que yo esté bien. Yo debo examinar mi fe y ver si realmente estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, si me interesa realmente la paz, la santidad, las cosas del Señor, ¿cierto? También es un llamado a valorar más las cosas del Señor. Si soy un creyente y yo me he interesado, ¿cierto? Por lo del Señor, por la paz y por la santidad, tengo que interesarme mucho más de lo que yo me intereso ahora. Es una exhortación a la fidelidad, hermano, a la fidelidad también, que en medio de la adversidad quizá de a lo mejor de la presión, ¿cierto? De un contexto hostil, sea el trabajo o donde sea, hermano, a desarrollar esta, no sé, habilidad en la gracia del Señor, ¿cierto? De responder con paz, de vivir esta santidad que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? Que el Señor, bueno, nos ayude y nos preserve para así llegar a la meta final donde podremos ver al Señor finalmente y ya no vamos a estar en esta lucha. Eso ahora dejo a mi hermano Pato y a nuestro pastor. Amén. Ya en nuestro tercer punto se nos presenta la figura de Esaú, quien vendió su primogenitura por una sola comida, y en donde, bueno, ya la historia, ya muchos la conocen. Y, y claro, él buscaba una gratificación temporal, algo pasajero. Y yo pensaba en esto, cuánto nos podemos meditar en quién podría, no sé, frente a un ascenso, mentir, engañar en una prueba, copiar, o quién es en un cliente, quién vende, engañar al cliente o mentir. Buscando esto, lo que buscó Esaú, una gratificación temporal, algo pasajero. Y nosotros debemos tener en mira a ser personas honestas, a ser personas, ser unos testigos fieles del Señor. Y el verso 17 nos recuerda la importancia de no postergar un arrepentimiento. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos cometido errores y necesitamos arrepentirnos, necesitamos del perdón de Dios. Debemos tomarnos en serio nuestra fe, en la conclusión de nuestro hermano Sergio bien lo decía, y buscar arrepentimiento mientras tengamos la oportunidad, porque hoy en día tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si usted está escuchando este mensaje, tiene la oportunidad de hacerlo. Y bueno, el verso 17 nos recuerda la importancia de arrepentirnos, de que muestra un ejemplo de alguien súper triste, ¿cierto? Que alguien que no se pudo arrepentir. Si uno piensa en eso, es alguien que claramente es difícil de entender, que a uno le puede dar tristeza, porque él no tuvo la oportunidad de hacerlo. Debemos tomar en serio nuestra fe, buscar arrepentimiento mientras nosotros tengamos la oportunidad y hacer unos testigos fieles del Señor. Eh, Hay una canción que habla Marco Vidal sobre los discípulos, en donde dice que no quiere ser de los 5.000, sino de los 12, de esos que recogen los pedazos, de esos que conversan con el maestro hasta el alba. Entonces, no busquemos las cosas pasajeras, sino busquemos las cosas del Señor, las cosas eternas, que no dejemos de alcanzar la gracia, que estemos día tras día luchando por la paz, de que estemos día tras día luchando por vivir en santidad y que no perdamos de vista esto, que hay cosas que son muy relevantes y esta es una de ellas, no dejar de alcanzar la gracia del Señor.
y compartir con los hermanos, servir al Señor. Hoy en día, yo siempre lo digo, estamos en un lugar donde tenemos la oportunidad de servir al Señor. Y lo digo porque estuvimos en un lugar donde no la teníamos, o había mucha gente y había muy poco lugar para servir. De hecho, cuando uno se inscribía al aseo era una vez cada 2 meses y ahora se repiten, yo creo que domingo por medio. Entonces hoy tenemos la oportunidad de servir al Señor. Hoy tenemos la oportunidad de recoger los pedazos, como le nombraba de la canción. Así que eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, solo para agregar un par de cosas. El versículo anterior decía, hablaba de un descuido de la gracia, pero ahora en el caso de Saúl habla directamente de una persona inmoral y profana. ¿Se dan cuenta que hay ahí hay una diferencia? ¿Qué hizo Esaú en este caso? Vendió su primogenitura por una comida. Eh, Esaú puso, iglesia, sus necesidades inmediatas eh, por delante, ¿no? Y no se proyectó más allá. Él sabía lo que era la bendición del Padre y todo eso, él lo sabía, pero él instintivamente otra vez, ¿cierto? Tal vez nos ilustra un corazón no nacido, no regenerado, actúa instintivamente satisfaciendo sus necesidades inmediatas y olvidando por completo el mañana. Ahora, si nosotros llevamos ese mismo concepto a nuestra vida espiritual, también funciona. Que muchas veces nosotros nos enfocamos en esta vida, en este mundo, y hipotecamos nuestra vida espiritual, lo trascendente, digamos. Las necesidades de ahora se nos tornan más importantes que la vida espiritual. Entonces, actuamos de manera similar, esperando que nosotros no seamos profanos e inmorales, porque este es el corazón del inconverso. Literalmente, aquí ya no hay espacio para la duda. En esta historia el autor está ilustrándonos el corazón, la persona que no ha nacido de nuevo, y también nos los pone a los creyentes como una advertencia. Como una advertencia. Esa advertencia es constante y debemos considerarla y debemos tomarla en serio. Eh, cuando nuestro porvenir eh, eterno es más importante que nuestra gratificación inmediata, cuando nuestra meta está puesta en Cristo, ¿cierto? Y en tal como Sergio nombró esta predicación, la meta final del creyente es ver a Cristo. Cuando nuestra meta está allá, todas nuestras decisiones van a tomar un mejor curso, porque van a andar según la voluntad del Señor. Pero si yo estoy demasiado absorbido por este mundo, y nunca Cristo es mi prioridad y no estoy mirando la meta final, la verdad es que estoy viviendo tal vez en muchos aspectos de mi vida como una persona profana. Tengo solamente el nombre de cristiano, pero tal vez en lo íntimo y en las decisiones importantes no lo estoy reflejando. Y luego en el verso 17, porque saben que aún después, cuando quiso heredar, la bendición fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Esto es serio y yo solamente quiero hacer la analogía o ponerlo eh, como que hay un espacio de tiempo. Hay un espacio de tiempo determinado para el arrepentimiento. ¿Sí? Esa ventana de espacio determinado para el arrepentimiento la abrió Dios en la persona de Cristo, ¿sí? En Jesucristo. Pero un día esa ventana se va a cerrar. Y no importa cuántos llores, no importa cuántas lágrimas hayan, la puerta va a estar cerrada. La puerta de acceso a la salvación, a la comunión con Dios, a la vida eterna, se va a cerrar. Y así como en los tiempos de Noé se cerró la puerta del arca y ya nadie más pudo entrar, así va a suceder cuando Cristo vuelva por su iglesia, ya nadie va más poder entrar. Y por eso es necesario que los pecadores vengan hoy al arrepentimiento. Porque, y bueno, está esto escatológico, ¿no? Del final de los tiempos, pero también está nuestra propia realidad y fragilidad humana. Y es que en este preciso momento yo no sé qué va a ser de mí en los 5 minutos que vienen. Entonces el arrepentimiento es en esta ventana. Ahora está abierta la ventana del arrepentimiento. Creo que eso refleja bien de manera ilustrativa el verso 17. El arrepentimiento es una cuestión urgente, es de ahora siempre. Tanto al venir a la fe en Cristo como el arrepentimiento para santificación. No lo posterguemos, no digamos mañana, sino que hagámoslo ahora.
Ahora es el tiempo de arrepentirse. Esta es la ventana que el Señor en su gracia nos ha abierto. Así que quisiera un poco ilustrarlo de esa manera, ese verso 17. Bien, hermanos, por favor, Sergio, guíanos en una oración final respecto a esta enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de exponernos una vez más tu palabra, Señor, revisar y repasar la predicación, revisar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice el texto, a buscar la paz y la santidad, Señor, a ir creciendo, a cuidarnos también, Señor, y para así, Dios mío, un día llegar a esta meta final de poder verte a ti, Señor. Esa es nuestra meta como creyentes, poder verte. Y en Mm, el camino nos podremos enfrentar, Señor, a dificultades, adversidades, pero sabemos que en tu gracia abundante podremos llegar a la meta, Señor. Gracias por este tiempo. Guarde y bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. amén.